Bienvenidas, bienvenidos a Charlas Magistrales. En esta ocasión nos acompaña la diputada Carmen González, quien preside la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado de Yucatán. La diputada es una licenciada con una vasta experiencia en temas constitucionales y que ha trabajado buena parte en asuntos relacionados con asesorías a gobiernos y el Estado. En esta ocasión, ella está a cargo ni más ni menos que de la normatividad constitucional del Estado de Yucatán. Es verdaderamente un placer hablar con ella sobre un tema tan relevante como es la aplicación de la paridad total en los ayuntamientos. Y por supuesto, todo este andamiaje jurídico que tenemos que modificar a fin de hacerlo realidad. Como ustedes saben, Charlas Magistrales es un programa que patrocina la Barra Mexicana de Abogadas y Abogados. Les invitamos a sumarse e inscribirse al canal y a participar con nosotros y sobre todo envíenos sus comentarios. Un abrazo para todos ustedes. Carmita González Martín, licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Autónoma de Yucatán, actualmente diputada local por el Distrito 13 de la 63ª Legislatura del Estado de Yucatán, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, vicepresidenta de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, secretaria de la Comisión Permanente del Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal, vocal de la Comisión Permanente de Justicia y Seguridad Pública, vocal de la Comisión Permanente de Desarrollo Económico y Fomento al Empleo, vocal de la Comisión Permanente del Desarrollo Agropecuario. Se ha desempeñado como subsecretaria de Gobierno y Desarrollo Político del Gobierno del Estado de Yucatán de 2018 a 2021, directora de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Mérida en el 2018, delegada en Yucatán del Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad del 2010 al 2012, regidora del Ayuntamiento de Mérida de 2007 a 2010, asesora jurídica del Ayuntamiento de 2004 a 2007 y directora jurídica del Comité Estatal del PAN Yucatán del 2000 al 2004. Bienvenidas, bienvenidos a esta charla magistral. El día de hoy tenemos el placer de tener con nosotros a la diputada Carmita González, diputada en el Congreso del Estado de Yucatán. Y vamos a tratar un tema que sin duda alguna es extremadamente relevante. Como ustedes saben, en el 2014 se llevó a cabo una reforma constitucional para establecer la paridad en los cargos de elección para hombres y mujeres en todo el territorio nacional. En el 2019, nuevamente la Constitución fue modificada a fin de que se estableciera lo que nosotros conocemos como paridad en todo. Es decir, no hay ningún cargo de elección que no esté sujeto a la paridad. Y por otro lado, los partidos políticos tendrán que promover esa paridad y asegurarla y garantizarla. Pero de manera particular, la preocupación se centra en el tema de los ayuntamientos. ¿Qué pasa? El ámbito local es regularmente donde las mujeres participan cotidianamente, todos los días, que el agua, que la basura, que la luz, que los servicios, que la vigilancia, y vemos cantidad de mujeres haciendo trámites en todas las instancias de gobiernos locales. Pero sin embargo, y creo que los datos son relevantes, en el 2014 no llegábamos ni a un 5% de representación de mujeres en los ayuntamientos. Es decir, prácticamente no estaban las mujeres en los gobiernos locales. A partir del 2019 se da un cambio significativo, lo que nos lleva a que en este momento tengamos en promedio entre el 33 y el 35% de participación de mujeres en cargos de los ayuntamientos, pero todavía
parece complejo que logramos tenerlo. Por eso en esta ocasión nos permitimos iniciar esta charla magistral con la diputada González, de tal suerte que nos cuente cuáles son las reformas necesarias para asegurar esa paridad en todo en el gobierno local. Yo diría el primer gobierno, el primer contacto de la ciudadanía con la parte gubernamental, y cuáles serían las reformas que entiendo tendrán que llevarse a cabo en todo el país, no solamente a las leyes generales, sino a las constituciones locales y a la legislación local. Diputada, bienvenida, un placer tenerla en charlas magistrales, y pues platíquenos un poco qué tenemos que hacer en el país para que todos los ayuntamientos puedan contar con esa paridad. Gracias, doctora. Le agradezco mucho la invitación y quiero decirle que aquí en Yucatán nos pusimos a trabajar. Si bien es cierto que la paridad, como usted ha mencionado, ya está en nuestra Constitución, está en los diferentes tratados internacionales del cual México forma parte, no de ahora, si nos vamos de que desde la Declaración de Beijing, ¿verdad? Que ya hoy vamos a cumplir, ya son 27 años de esta declaración, de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, donde se dio el reconocimiento a la igualdad entre hombres y mujeres y el empoderamiento de las mujeres. Si bien es cierto que México todavía ha sido un proceso largo el que las mujeres han tenido que llevar y buscar para poder tener garantizados los derechos en igualdad entre hombres y mujeres para ocupar los cargos de elección popular. En Yucatán nos dimos a la tarea de trabajar también en cómo consolidar lo que hoy las mujeres también representan dentro de los municipios, dentro del ayuntamiento, dentro de la célula principal de la autoridad municipal que forma esa célula, que es el primer contacto ciudadano que tiene. En Yucatán, como en otros estados de la República, seguramente cuando hay un cambio de autoridad municipal por elección, a las mujeres siempre las ocupan en cargos de servicios públicos. ¿Y estos cargos de servicios públicos cuáles son? Principalmente y funcionalmente en Yucatán hemos observado que muchas de ellas son las que barren las calles principales de los municipios. Son las mujeres que están encargadas de las tareas que se consideran propias de las mujeres dentro de la administración municipal. Y veíamos que no eran compartidas las direcciones, las jefaturas, las coordinaciones, siempre eran para los varones. Tenemos muy pocas mujeres directoras de policías municipales en el país. Yo quisiera saber cuántas mujeres son directoras de policías municipales en toda la República. Yo creo que las podemos contar y creo que nos quedaríamos con un número muy limitado. Y sin embargo, las que más piden la seguridad son las mujeres. Sin embargo, estos cargos siempre han recaído en los varones porque son los directores de la policía municipal. Y si nos vamos a los directores de servicios públicos, si nos vamos a los directores de gobernación dentro de la entidad municipal. Y así vemos que todas las direcciones estaban conformadas por varones. Y los varones eran quienes conforman hoy casi toda la principal célula del ayuntamiento. ¿Qué hicimos en Yucatán? Se presentó una iniciativa de reforma para reformar la ley de gobierno de los municipios del estado de Yucatán, reformando el artículo 80 de la ley. ¿Cómo nos quedó este artículo 80 de la ley? Básicamente dice que en la conformación de la administración municipal centralizada y paramunicipal, porque sabemos que también hay muchos organismos paramunicipales, como las centrales de abasto, como los rastros municipales. En Yucatán existen muchas paramunicipales que me imagino que también en el resto del país deben de estar funcionando. Se atenderá el principio de paridad de género horizontal, a fin de que se integren igual número de mujeres y hombres como titulares de las dependencias y entidades paramunicipales.
¿Qué es la innovación que además pusimos aquí en Yucatán, doctor? Si el número de dependencias y entidades paramunicipales fuera impar, se preferirá que la titularidad de la mayoría recaiga sobre las mujeres. Es decir, que de las direcciones, jefaturas, coordinaciones, tendrán que ser en igualdad entre hombres y mujeres. Porque de normal, después de un alcalde, regidor, síndico, regidores, que son quienes normalmente dentro del sistema mexicano pueden tener un sustento aún mayor, a un salario mayor por encima de quienes participan dentro de los órganos de la administración pública, los directores son quienes tienen todavía el salario siguiente y luego están las jefaturas y luego las coordinaciones. Por lo tanto, con esta reforma estaríamos poniendo no solamente en paridad en cuanto a la conformación del ayuntamiento, no solamente en cuanto a la responsabilidad, sino también en la remuneración salarial para las mujeres. Porque hoy quien ocupa un cargo de dirección ganará lo mismo que gana un varón y no se irá hasta una coordinación que les daba normalmente la coordinación de salud, la coordinación, siempre las mujeres las veíamos en las coordinaciones o más abajo de las coordinaciones. Hoy tendrán esa igualdad en Yucatán a la hora de conformar las plantillas laborales dentro de la administración pública. Pues muy interesante reforma. Yo creo que es importante que quienes nos escuchan, nos ven, sepan que la paridad en ayuntamiento, es decir, en la integridad de los cabildos, ya está asegurada con la reforma del 2019. Es decir, habrá alternancia en esos cargos, sobre todo quien encabeza como presidenta municipal o presidente municipal, y entrelazadas las listas en las regidurías, de tal suerte que esa primera etapa, digamos, se logra. Pero la paridad en todo incluye aquellos cargos de designación. Todavía estamos, yo diría que en una etapa de construcción, porque hay muchas leyes orgánicas que tienen que reformarse. Y en la medida de que se van reformando es que se abre esto que yo he llamado la paridad es la igualdad de oportunidad. Para las mujeres, ya no estamos en la época que te decían las mujeres no pueden porque no están preparadas. Yo creo que las mujeres hoy en día están más que preparadas para asumir un cargo, pero muchas veces no tienen esa oportunidad. Y entonces la paridad abre esa puerta para entrar precisamente a las oportunidades. Y me parece muy importante y relevante esta reforma, porque si bien se piensa que el ayuntamiento se acaba en la regiduría y no en el tema de la administración pública cotidiana, que va a significar un cambio. Yo me pongo a pensar qué sucede, como tú decías, la seguridad pública, un tema central en todo el país, en todos los espacios del país, y un tema que lo vivimos las mujeres de manera particular porque está en juego la situación de nuestros hijos, hijas, el espacio comunitario, los parques, etcétera, y quizá no tenemos esa misma percepción que a veces tienen los varones de la seguridad. Entonces, creo que abrir estos espacios a ámbitos no tradicionales considerados por las mujeres, pues hace un cambio también en la forma de gobernar, ¿no? Entonces, ¿qué resultado? ¿Ya está aprobada? ¿Cuándo empieza? ¿Cómo va a instrumentarse? Cuéntanos un poco. Ya está aprobada, doctora, la aprobamos apenas ahora, la aprobamos hace menos de 3 semanas que se aprobó en el Pleno del Congreso del Estado, que de hecho se aprobó por esta 63ª legislatura del Congreso del Estado de Yucatán. Se aprobó con 25 votos a favor, fue por unanimidad el respaldo hacia esta reforma. Como usted sabe, en Yucatán casi todas las iniciativas que tengan que ver con los derechos de la mujer,
con garantizar sobre todo su libre desarrollo y evitar a toda costa la violencia, estamos trabajando en forma conjunta y estamos trabajando precisamente para erradicar. Y aquí fue una reforma que en mi caso pasó en la Presidencia de Puntos Constitucionales, esta reforma ahí pasó, y la verdad tuvo una aceptación bastante buena desde que se integró. De hecho, no fue una iniciativa que se haya discutido tanto, por el contrario, fue una iniciativa que se trabajó lo más pronto porque consideramos, como usted bien dice, Yucatán ocupa el primer lugar a nivel nacional en seguridad. ¿Y qué es lo que queremos? Que siga siendo seguro. Con estas reformas garantizamos, porque como bien es cierto, si a lo mejor el director de policía es varón, pero hay un subdirector o hay una jefa de departamento que sea mujer o directora mujer y jefa de departamento varón, en una dirección tan sensible como es la policía municipal, creo que vamos a lograr muchas cosas. Para las mujeres es muy complicado llegar. Cuando ha sido violentada, llegar con un varón y exponer la situación. Y sobre todo, si en un pueblo, en un municipio pequeño, porque los hay todavía en Yucatán, pues todos son conocidos. Entonces imagínense si llega uno a denunciar o a decir me está agrediendo o me agredió. Muchas veces la propia dirección de policía no sabe ni cómo actuar o qué hacer o a dónde llevar a la mujer a denunciar o sugerirle cuál es el camino o aplicar el protocolo de seguridad. Pero también lo vemos en el tema de la salud. Muchas veces los directores municipales son varones en el tema de la salud y a veces las mujeres son las que más recurren precisamente al tema de la salud. Entonces, es un ámbito muy importante en el que esta reforma va a permitir llegar a la parte más sensible, que es la cercanía con la ciudadanía. Hoy la ciudadanía no quieren a los políticos de escritorio, a los políticos que nada más estén trabajando solamente para el beneficio propio. Quieren a un político cercano. Y esta reforma va a permitir que mucha ciudadanía se sienta cercana precisamente al tener a mujeres en los cargos, compartiendo cargos de primer nivel, de segundo y de tercer nivel en igualdad. Creo que eso es lo que busca dentro de todo, porque si bien es cierto que la democracia se garantiza en los ayuntamientos, también es cierto que la tenemos que garantizar con la ciudadanía. Por eso dimos este importante paso en esta modificación a la Ley Orgánica del Gobierno de los Municipios y privilegiamos porque yo así me llamo, privilegiamos el que cuando sea impar el número sea siempre considerada una mujer la que ocupe ese espacio. Carmita, obviamente una reforma de esta naturaleza que va a traer mucha mayor presencia de mujeres en la administración pública municipal va a requerir otros cambios. Tú ya hablabas un poco de la igualdad salarial, que la gente dice, pues, es lo mismo. No, es que implica retabulación, incluso considerar, porque en realidad es igual pago a trabajo de igual valor. Es decir, tiene que ser un trabajo que no ha tenido cierto valor y que obviamente va a tener una mejor participación en este espacio. Eso va a obligar cambios, pero también otros cambios que son necesarios y que no se han dado en el país. El tema de cuidados. Y el tema de cuidados, ¿qué va a pasar? Vamos a por primera vez a tener ayuntamientos con estancias infantiles, con guarderías, con horarios considerados para ciertas cosas. ¿Qué es lo que nos va a suceder en ese sentido? Si bien es cierto que la igualdad salarial de la que hablábamos, doctora, porque las mujeres también, como usted bien dijo, estamos capacitadas, nos hemos capacitado para poder ocupar los cargos públicos, estamos en ese proceso continuo, porque yo conozco a muchas mujeres del interior del estado que aprendieron a leer, a escribir, terminaron la primaria, la secundaria, para poder ser síndicas incluso, terminaron muchas de ellas ya hasta la prepa para poder ocupar mejores cargos y muchas veces todavía no han sido consideradas. En la parte de los cuidados también es cierto,
en los municipios de Yucatán es un poco complicado. Hablemos más bien de las que ya son consideradas como ciudades, como pudiera ser los municipios más grandes que tiene Yucatán, las pequeñas ciudades, que así le llamamos, es donde podemos ver esta parte de los cuidados que usted menciona, porque en los municipios la gran mayoría son muy pequeños todavía y los menores se quedan bajo los cuidados de las abuelitas o de las tías o de algún familiar cercano. Sin embargo, va a ser una nueva etapa en la que van a tener que entrar las mujeres también para poder ocupar los cargos. Lamentamos mucho el que se hayan acabado las escuelas de tiempo completo. Es algo lamentable, porque si bien era cierto que venía también a cubrir un espacio importante para que las mujeres pudieran trabajar, pudieran desarrollarse y los niños pudieran tener un mejor y pleno desarrollo, porque en Yucatán están los estándares de cómo nos fue con este programa, y este programa fue muy bueno en Yucatán. A los niños avanzaron mucho, las niñas, niños y adolescentes, en algunos casos de las escuelas de tiempo completo, avanzaron en cuanto a su nivel educativo, en cuanto al combate a la desnutrición, y pudimos ver a mujeres plenamente desarrolladas pudiendo trabajar en diferentes ámbitos de su actividad laboral. Sin embargo, en el tema ahorita que usted comenta de los cuidados, pues desde luego vamos a tener que entrar en una nueva etapa y tendremos que ponernos el reto para ver cómo las mujeres vamos a poder también cumplir con esta tarea. Pues yo creo que sigue la siguiente reforma, Carmita, los cuidados, porque la posibilidad que tenemos muchas mujeres de acceder a esta oportunidad que es la paridad, pues pasa sin duda alguna por el cuidado de los hijos. Y a mí me sorprende, yo digo que en México realmente es muy extraño. En países más cercanos, con menores condiciones, han logrado compaginar el horario escolar con el horario laboral. Pero en México tenemos un horario escolar extremadamente reducido y un horario laboral extremadamente amplio que hace casi imposible poderlo, y creo que hay que revisar también esa cuestión, ¿no? O sea, no tienes que funcionar 24/48, ni tienes que estar en esos horarios tan complicados. Y lo otro es, bueno, tenemos que tener reformas también en materia de cuidados y verlo como una inversión. Tú señalabas un tema que para las mujeres es extremadamente delicado, la escuela de tiempo completo, que fue todo un logro durante varios sexenios para que finalmente se instalara, y bueno, aquí un decretazo acabó con la escuela de tiempo completo y con la posibilidad de muchas mujeres de seguir laborando en empleos formales, porque la informalidad sigue estando presente. Pero bueno, yo creo que ahí vendrá la siguiente reforma. Carmita, una última pregunta. Tenemos Yucatán, la 3 de 3, es una iniciativa constitucional aprobada por unanimidad también en el Congreso, que lamentablemente fue impugnada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en relación a deudores alimentarios. Carmita, ¿qué esperamos de la Corte, de la Suprema Corte, con esta impugnación a través de la acción de inconstitucionalidad que hace la CNDH? Y sobre todo, bueno, ¿qué esperamos del compromiso del gobierno y del Congreso de que no habrá ni agresores sexuales, ni agresores de mujeres, ni deudores alimentarios en los ámbitos administrativos y de elección en Yucatán? Bueno, pues primero que nada agradecerle con relación a la 3 de 3, doctora, usted fue pieza clave precisamente para lograr esta reforma constitucional. En Yucatán se lo reconocemos, el Congreso se lo reconoce a usted como una pieza clave en lograr esta importante reforma a nivel constitucional, y agradecemos el abrazo solidario que nos han dado más de 605 agrupaciones a nivel nacional para defender esta importante reforma constitucional. ¿Qué esperamos de la Corte? Esperamos que la Corte pues no dé marcha atrás con esta acción de inconstitucionalidad. Esperamos que en Yucatán la conciencia que ya vamos a empezar a crear
en el interior del Estado, con los municipios principalmente, sobre esta importante reforma constitucional. Porque si bien es cierto que hoy las reformas se encuentran, muchas veces nos topamos con que son la letra muerta, porque no la conocen, porque no la respetan, porque no se enteran. En nuestro caso, ahorita, como diputada de la fracción legislativa del PAN, tuve la oportunidad de platicar con el presidente del Comité Estatal del Partido en Yucatán, y ahí en los cambios incluso que tuvimos de presidencias de los comités de los 106 municipios en Yucatán, platicábamos de que no podemos tener a ningún dirigente que se encuentre con estas causales. Incluso él me decía, bueno, pero no está prohibido para los partidos políticos, sin embargo, nosotros vamos a acatarla y vamos a respetarla. Entonces, creo que desde el momento en el que ya estamos haciendo conciencia de esta importante reforma, yo creo que muchos ya no se van a atrever ni a asomarse siquiera a los partidos políticos para levantar la mano y decir, yo quiero, yo voy, porque ya saben que mientras más estén públicos y el nivel de ética pública que ya tienen hace que no permitan ni siquiera acercarse a postularse por alguna candidatura. Y creo que eso lo hace un sistema fuerte. Donde todavía tenemos que trabajar en esta iniciativa que de continuar como constitucional, que así lo vemos que va a ser en el caso de Yucatán, en la conformación de la administración pública. Ahí, aunque reformamos el Código de la Administración Pública de Yucatán, vamos a tener que trabajar muy de la mano, ya sea en este final del gobierno, que todavía le quedan 2 años, pero también en el nuevo gobierno que vaya a entrar en el 2024, porque tampoco podemos permitir que haya servidores públicos con estas situaciones de antecedentes de violencia y sobre todo de deudores alimentarios. Y así pasará lo mismo en los ayuntamientos, porque como bien dijimos, esta reforma no tiene género, es tanto para hombres como para mujeres. Entonces, en ese sentido, nos falta trabajar más en concientizar a la ciudadanía, en concientizar a los servidores públicos para que esta reforma se pueda cumplir como tal. Y de verdad, doctora, agradecemos esta importante reforma, sobre todo sus conocimientos de usted como abogada, que pudo poner al servicio no solo de Yucatán, yo diría de todo México, con esta importante reforma que permite un gran paso. Y yo creo que es un gran paso para decir alto a tanta violencia en este país, alto a tanta violencia, ya no queremos más, los ciudadanos ya no quieren más de todo esto. Y yo creo que es una importante reforma y que esperamos que se replique en muchos estados de la República. Creo que si lo logramos, vamos a poder empezar a construir y a hablar de un país diferente. Hoy tenemos muchas deficiencias como país, tenemos muchas deficiencias los políticos, pero creo que la sociedad civil organizada, como en el caso de ustedes, cuando hablan, cuando dicen de alguna reforma importante para el país y los congresos escuchamos, creo que vamos avanzando en temas de consolidación, sobre todo en este sistema político mexicano. Pues muchas gracias, en verdad un placer, Carmita, mucho éxito por este trabajo desarrollado. Y bueno, creo que quienes nos han escuchado, quienes nos escuchan, pues saben que estas charlas magistrales lo que busca es generar y difundir este conocimiento y estos cambios normativos que se están haciendo en el país. Como ya escucharon a la diputada, pues esta reforma los ayuntamientos va a traer sobre todo una presencia de mujeres en el funcionariado público con una intervención diferente y, por qué no decirlo, con una mirada diferente de lo que se requiere en nuestras localidades, en nuestros espacios de participación ciudadana, en lo que regularmente es el primer contacto de la ciudadanía con las áreas de gobierno. Pues mucho éxito y sobre todo felicidades por este trabajo que esperamos se cristalice muy rápido y para que veamos a más mujeres funcionarias en todo el gobierno de Yucatán
cosa que están haciendo muy bien, por cierto, y esperemos que esa visión de Yucatán también logre ser la visión de todo México. Muchas gracias. Gracias, doctora. Felicidades, Amable. diputada. Muchas gracias. Como ustedes escucharon, las reformas propuestas en el Congreso de Yucatán para asegurar la paridad total en los cargos de designación en los ayuntamientos es una buena apuesta de un trabajo concreto que tienen que realizar en realidad todos los ayuntamientos del país. En este caso, el ejercicio hecho por el Congreso del Estado no solo asegura la presencia de mujeres en todos los espacios, sino que además asegura, en caso de que exista empate en alguno de los cargos, que se beneficien las mujeres. Esto va a traer muchísimos cambios en el país, desde la parte operativa de los ayuntamientos, quizá los horarios laborales, quizá la necesidad de contar con infraestructura adicional, pero sobre todo va a traer una mirada diferente y conocimientos diferentes y necesidades diferentes que se reflejarán en los gobiernos locales en todo el país. Ojalá y esta reforma de Yucatán también se lleve a cabo en el resto del país para asegurar la igualdad, no solo de trato, sino de oportunidades para todas las mujeres.